Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Tips para entrevista de Latin Advisor con nuestro invitado especial Juan Carlos Bedoya. Gracias a todos por estar hoy conectados con nosotros. Para los que no me conocen, yo soy Rosario Orejuela, la manager de Latin Advisor, y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Juan Carlos Bedoya, el director de Latin Advisor, que nos va a dar el webinar. Queremos contarles, Latin Advisor es una empresa ubicada en la ciudad de Melbourne y en la ciudad de Brisbane. Estamos en Australia y en Colombia también estamos y les ayudamos a todos los estudiantes que quieran venir a estudiar a Australia con todo su proceso. Tenemos un equipo multidisciplinario, estamos al servicio de ustedes. Cualquier duda, inquietud, nos pueden seguir por redes o nos pueden contactar. Bueno, entonces ahora también le doy la bienvenida a Lorena. Lorena Ruiz está con nosotros de Student Services. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Rosario, buenos días. Buenos días en Melbourne, buenas noches en Bogotá. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar. Hoy tenemos un tema súper interesante que es tips para entrevistas. Creo que nuestra vida profesional cambia el día en que llega nuestro día especial, que es el día de la entrevista. Entonces, hoy vamos a conocer varias herramientas, skills de comunicaciones y todo esto gracias a Juan Carlos Bedoya, que nos acompaña el día de hoy. Juan Carlos es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana. Él tiene bastante experiencia pues, en todo el tema de entrenamiento de equipos, entrevistas. Entonces, Juan Carlos nos va a acompañar el día de hoy. Él tiene unos skills maravillosos. Todos podemos aprender mucho del día de hoy. Si ustedes tienen también preguntas o quieren contarnos alguna experiencia o algo que les ha ocurrido durante el proceso de la entrevista, entonces estamos abiertos a escucharlos. Entonces, muchas gracias a todos por bienvenidos, por estar aquí hoy acompañándonos. Muchas gracias, Lorena, y gracias a todos por estar aquí. Tenemos realmente poco tiempo para todo lo que tenemos que cubrir, así que voy a tratar de que empecemos de una vez con los temas. Con respecto a las preguntas, siéntanse tranquilos de interrumpir en cualquier momento, hacer tantas preguntas tengan. Se los aseguro que si ustedes tienen esa pregunta, hay otras personas que la van a tener, así que tratemos de que esto sea tan conversado como sea posible. Al final igual yo he tratado con la organización del tiempo que tengamos unos minutos de todas maneras para cubrir preguntas adicionales y si el tiempo nos permite podemos hacer un quiz pequeñito al final. Vamos a empezar entonces con los temas. Esa es la agenda que tenemos para hoy. Esto me lo voy a soltar por ahora. Esa es la agenda que tenemos para hoy. Tu mente, tu salud y tu familia es el primer tema. Y entonces ya ustedes dirán, yo en dónde me metí, eso que tiene que ver con una entrevista. Vamos a evaluar algunos mitos. Vamos a mirar también las diferencias entre estilos de entrevista y cuáles son las entrevistas más comunes ahora y por qué yo pienso que igual van a seguir, por lo menos hasta que llegue otro paradigma, van a seguir siendo las más comunes para trabajos profesionales. ¿Qué debes hacer en preparación? Los tipos de preguntas, de pronto alguien que se quiera arriesgar. Si no, Rosario y Lorena no saben que ellas van a ser conejillos de indias durante la presentación. Si no tenemos voluntarios, las cosas que nunca debes hacer, evaluación después de las preguntas, de la entrevista, perdón, y preguntas adicionales. Listo, entonces empecemos. ¿Por qué me refiero a la mente, la salud y tu familia? Cuando tú llegas a la entrevista, tú vas a tener una conversación con alguien. Tú tienes que tratar de estar en el mejor estado posible. Y lo primero es tu mente, ¿listo? Tú tienes que llegar con confianza y tienes que llegar tranquilo. Cuando uno es migrante y está en un ambiente, uno siempre se siente más chiquito, menos, con más miedos, como que Dios mío, que ellos se den cuenta que yo sí soy bueno al final, o que no se den cuenta de las cosas en las que no soy tan bueno. En general, ustedes ya son suficientemente buenos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando ustedes han migrado, ustedes ya han recorrido muchísimo camino. Muchos de ustedes han hecho ya estudios a nivel o técnico o de pregrado en sus países de origen. Ustedes ya tienen experiencia. En general, yo pensaría que con respecto a
servicio al cliente y disposición para trabajar duro, las personas latinoamericanas son buenas. Yo diría que la mayoría de gente con la que nosotros nos entendemos en la agencia y con la que tengo la oportunidad de intercambiar opiniones es gente muy, muy buena, con unos perfiles excelentes. Sí, obviamente, no manejamos el inglés igual que un nativo. Nadie va a discutir eso. Pero excepto por eso, el background que ustedes tienen ya es muy bueno. Y es importante que ustedes cuando lleguen a la entrevista lleguen acordándose de eso. No les van a hacer un favor por contratarlos. O sea, no es que alguien va a decir, ay, no, sí, pobrecito, démosle el trabajo. No, ustedes ya tienen muchos skills que ustedes van a traer al ambiente de trabajo y ustedes tienen que sentirse orgullosos y seguros de eso. La segunda cosa que quiero que recuerden o que tengan en mente son técnicas de visualización. Aquí quisiera hacer una pregunta sobre, bueno, de pronto primero si alguien se anima a decir quién no cree en las técnicas de visualización y creen que eso es pura superación personal barata. ¿Quién no cree en las técnicas de visualización? Si ustedes quieren ponerse, ellos se pueden poner, quitar el micrófono, ¿cierto, Rose? Sí, ¿Cualquier persona sí, puede intervenir? Okay. sí, cualquier persona. Bueno, vamos, al menos alguno de ustedes tiene que pensar que Pablo Coelho es pura cháchara. Ay, no, yo amo a Pablo Coelho. Ok, bueno, si no, quiero que alguien de pronto me cuente si ha utilizado técnicas de visualización dentro de las personas que estamos en el grupo. ¿Quién fue? ¿Quién quiere compartir algo de técnicas de visualización? Yo, pero no sé si sea exactamente de lo que tú estás hablando, pero pues voy a contar algo y tú me dices si es así o no es así. Dale. No sé, en algún momento, pues a mí me gusta mucho hacer ejercicio y en un video que tuve la oportunidad de ver en un momento, el chico decía, todos los días véase con el abdomen marcado si eso es lo que quiere. Y empecé a trabajar con eso y todos los días que me veía al espejo me lo había marcado y pues obviamente haciendo ejercicio y haciendo muchas otras cosas, pues llegué a ese objetivo. Pero pues partiendo de esa psicología de verse antes del resultado, entonces pues eso creo que es para mí. Exactamente, o sea, necesito ese video para poder ver. Necesitamos ver, no, pues necesitamos ver las abdominales para poder evaluar si A ver. Lo voy a buscar y luego se los paso. Póngame el video en el chat. Mi esposa se lo agradecerá. Okay, exactamente eso es eso. Pero bueno, hablando en la parte importante para la entrevista es que sea como sea, eso no es superación barata, eso no es mentiras, eso funciona. Tú señalaste un punto súper específico, se viene utilizando hace mucho tiempo en deportes y eso sirve en cualquier situación. Traten de imaginarse tranquilos, de imaginarse con éxito, de imaginarse que es una conversación en la entrevista que ustedes van a disfrutar. ¿Okay? Utilizan técnicas de visualización antes de su entrevista. Imagínense consiguiendo el trabajo. Si imaginarse es algo con lo que se sienten un poco ridículos y como que esto no es para mí, a mí, por ejemplo, me sirve mucho escribir. Entonces, en vez de visualizármelo, yo así imaginándome lo escribo. Y la verdad que las cosas más importantes que he logrado en los últimos 5 años, yo creo que ninguna no ha estado escrita antes de eso. De hecho, bueno, ese tema podríamos hacer una conversación específica sobre técnicas de visualización, pero por favor, ténganlo dentro del área de sus herramientas. No escuches voces no informadas y poco constructivas. No escuches voces no informadas y poco constructivas. Esto no es un error. Quiero que se lo lleven y se acuerden. La cantidad de veces que yo escucho gente que dice no se puede, no, es que eso es muy difícil, no, es que ni crea que lo van a contratar, de personas que no tienen ni idea de lo que realmente está pasando en el mercado laboral, es absurda. Entonces, yo no les estoy diciendo que no escuchen consejos, ¿ok? No estoy diciendo, vean, no paren bolas, no. Escuchen, pero determinen a quién le están escuchando. Por decirles un ejemplo, en este momento ustedes probablemente no tienen ni idea. Yo porque creo que yo tengo
tiene sentido que yo les esté hablando de entrevistas. Tiene sentido porque en los últimos 8 años, en los 2 cargos que yo he tenido, me ha tocado hacer entrevistas. Y yo creo que en total llevo por ahí unas 100, 120 entrevistas. Y entiendo muy bien, porque me ha tocado hacer los cursos de preparación antes de las entrevistas, de qué cosas o cómo se están haciendo. Entonces, si alguien te da una opinión informada, por supuesto, adóptala, evalúala. Si no es constructiva, de todas maneras, así sea alguien informada, yo sugeriría no tomarla. Pero, por favor, no tomen opiniones de gente que no está informada. ¿Listo? Eso es algo que yo no sé si es en general en Latinoamérica, pero podría decir que los colombianos tendremos mucha tendencia de, es que a mí me dijeron, es que fulanito de tal dijo, y pues fulanito de tal puede que no tenga ni idea de lo que está hablando. Duerme bien, hace ejercicio, porque eso también es importante, porque todo eso hace que tú llegues con un estado mental propicio para una entrevista, llegues bien dormido, todas esas cosas son supremamente importantes. Se involucra a tu familia, o sea, el mayor soporte que uno siempre tiene es la familia. Bueno, voy a hacer una pausa ahí por si tienen alguna pregunta. Ok, sigamos entonces. Ok, vamos a destruir algunos mitos que todos tenemos en la cabeza y que algunas personas ni siquiera deciden aplicar por eso. Soy latino, no me van a contratar. No, eso no es cierto. Si eres latino, igual te van a contratar. El nivel de discriminación, aunque pueda que exista en Australia, yo diría que es mínimo. Es mucho más probable que tengamos discriminación en Latinoamérica con nuestros otros países latinoamericanos al nivel de discriminación que tú puedes ver en Australia. Y diría que entre más profesional vaya a ser tu cargo, menor probabilidad es que vayas a ver ese nivel de discriminación. En Amazon, una de las premisas que hay principalmente es que tú no, o sea, no importa dónde esté la persona, si es el talento que es, Amazon se encarga de traer ese talento, no importa en qué país esté. Aprovecho para comentar, si hay alguien de ustedes que esté en el área de IT y quiera o tenga interés en trabajar con AWS, que es una compañía de Amazon, me pueden mandar un correo y yo me encargo de mirar qué oportunidades hay para ustedes dentro de Amazon. Siguiente mito, no soy residente, no me van a contratar. Mentiras. Tenemos varios residentes que sí los han contratado y que han trabajado y que están trabajando con empresas locales. O sea que eso no es eso es otro mito. Soy estudiante, no me van a contratar. Otro mito que existe. O bueno, un mito adicional podría ser, soy estudiante, entonces solamente puedo trabajar en cleaning o de mesero. No, tú puedes trabajar de manera profesional y habrá muchas personas interesadas en las habilidades y la experiencia que tú ya tienes. Solo puedo trabajar 20 horas por semana, entonces no me van a contratar. También es falso. Ahora, yo no estoy diciendo que eso no sean algunos, que eso no lo haga un poco más difícil. Sí, obviamente lo hace un poco más difícil. Habrán algunos cargos donde te digan, mire, necesito a esa persona 40 horas. Pero no es una razón para que tú pienses que no vas a lograr tener una oportunidad. ¿Quién del grupo cree que, qué tan probable creen ustedes que si ustedes le piden ayuda a alguien que vive muy ocupado, se las dé? ¿Quién se quiere aventurar a hacer un comentario? Si quiere ayudar, saca el tiempo. El que quiera ayudar, saca el tiempo. Listo. ¿Algún otro comentario de pronto de oposición? Ay, marica. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? A ver, son muy tímidos. Bueno, yo puedo decir uno. La peor tarea es no intentarlo, preguntar si me pueden ayudar o no. Sí, la verdad es que la mayoría de las veces la gente ayuda, así sean muy ocupados. Entonces, eso también les recomiendo cuando tengan alguna oportunidad o vayan a tener una entrevista, si piensen que hay alguien que les pueda ayudar, tener una hora, incluso media hora, eso puede ser muy útil. No dejen de pedir ayuda. Eso es súper, súper importante y no tienes nada que perder, como decía Lorena.
Y otra es, he enviado 10 hojas de vida y todavía no me llaman. La cantidad de hojas de vida que tienes que enviar es mucho mayor que eso. O sea, yo pensaría que si tú no has enviado o no estás enviando 100 hojas de vida, todavía no has hecho la tarea. Entonces, es como para que tengas una idea de cuánto es el nivel de trabajo que tienes que poner, el nivel de energía para poder que empieces a lograr cosas y llegar a esa entrevista. Juana, y yo quisiera anotar algo con respecto a eso. Cuando yo era estudiante en Australia, me acuerdo que para un cargo de data entry al cual apliqué yo cuando estaba estudiante, más o menos lo que tú dices, yo diario mandaba por ahí unas 10 hojas de vida, diario, o sea, llegué a completar por ahí en unos 2 meses más de 100 hojas de vida hasta que una de esas opciones fue la que me llamaron y fue la que tuve la oportunidad de poder trabajar. Ajá, súper buen punto, Rose, gracias. Cuando yo llegué a Australia, yo mandé, en los 2 meses y medio, mandé 400 hojas de vida. Entonces es un trabajo intenso, o sea, no creas que si te mandaste 10 y no te han 400, llamado, oh my todo God. está perdido. No, significa que todavía tienes que intentar mucho más fuerte. Listo. Bueno, pero esto que vamos a hablar hoy es más sobre la entrevista, ¿listo? Se asume que tú ya has trabajado mucho en tu hoja de vida. Es decir, si tú no has hecho todo tu trabajo con tu hoja de vida, todavía ni siquiera empieces a pensar mucho en la parte de la entrevista, ¿ok? Tu hoja de vida es lo fundamental porque es lo que te lleva a una entrevista. Y con respecto a la hoja de vida, ¿cómo sabes si una hoja de vida ya está bien? Pues si te empiezan a llamar a entrevistas, probablemente tu hoja de vida ya la estás logrando llevar a un buen nivel. Listo, vamos a hablar entonces ahorita del tipo de entrevistas. No sé si alguien tenga alguna idea o nos quiera comentar algo de alguna experiencia que tenga con respecto a diferentes tipos de entrevistas. Yo, aquí en Australia tuve la oportunidad también de tener, pues nunca había estado en una entrevista grupal en Colombia, pero en Australia se usan también las entrevistas grupales, que me parecen pues intensas cuando hay tanta gente y pues la atención y eso. Y es muy común también tener entrevistas no solo con una sola persona, sino con varias al mismo tiempo, o sea, que sean dos jefes o tus jefes directos al mismo tiempo. Ok, perfecto. Adicionalmente a ese tipo de entrevistas grupales, la verdad yo nunca he tenido ninguna y me parece que deben ser difíciles. Los dos tipos más normales de entrevistas son tradicional o lo que se llama behavior, donde se analiza tu comportamiento. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Esta es una pregunta de la manera de entrevistar tradicionalmente. Usted está en una situación hipotética, es X y Y es lo que tiene que hacer, ¿usted qué haría? ¿Listo? Estas preguntas son menos usuales en las entrevistas de hoy. ¿Por qué? Porque se cree que cuando a alguien le preguntas una situación hipotética, la persona puede decir cosas que en la vida real no haría. O sea, la persona puede imaginarse, yo por ejemplo puedo imaginarme que de aquí a enero voy a tener mi abdomen marcado, bueno, puede que lo tenga con el video, pero realmente es mucho más fácil si evaluar qué va a pasar si tú miras al pasado, si tú evalúas qué es lo que la persona ha hecho. Entonces, ese tipo de entrevistas tienen preguntas de este estilo. Cuéntame una situación en las que hayas tenido, por ejemplo, que manejar un cliente insatisfecho. ¿Qué significa esto? A mí me parece que esto es una ventaja en general, porque tú puedes hablar realmente de lo que tú has hecho. ¿Listo? Es una oportunidad para uno cuando uno le ha tocado enfrentarse cosas. Sin embargo, tiene sus cosas que debes tener en cuenta. La primera es que dependiendo del cargo al que vayas a aplicar, debes considerar el tipo de escenario. Me explico, si estás aplicando un cargo senior, ¿listo? Y el cliente insatisfecho realmente es un escenario muy, muy básico. No sé, a alguien le tenía que llegar un pedido, no le llegó y el cliente llamó bravo. Pues la verdad, ese incidente para un cargo senior es demasiado básico. ¿Listo? Podría aplicar para un cargo junior, pero para cargos más senior o con más experiencia se espera que tú tengas
mejor material para contar, que tus historias sean mucho más complicadas y mucho más, oh Dios, sí, era una situación difícil, cómo esta persona logró manejar tal o cual situación. Bueno, quería hacer un punto ahí para mirar a ver si tienen alguna pregunta con respecto a la diferencia entre preguntas de tipo behavioral y preguntas tradicionales. ¿Ok? Listo. ¿Cómo respondemos una pregunta behavioral? Hay un mnemónico que se llama STAR. Yo lo dejé en inglés porque en español no encontré ninguno que me gustara. Y me parece que es de fácil recordación. Entonces, ¿cómo la vas a responder? Primero, tú debes describir cuál es la situación. Después, debes describir cuál era la tarea que tenías por hacer o cuáles eran las acciones que se debían tomar. Una vez describas las tareas y como las opciones que tenías, describes exactamente las acciones que tú tomaste para llegar a donde llegaste. Y finalmente, describes los resultados. Hay algo que no está dentro de eso que es súper importante, es que al final de cada pregunta tú describas qué aprendiste. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a esta manera de hacer las preguntas, no? Okay, vamos con algunas. Bueno, no, vamos primero con perdón. Listo. Vamos con la preparación. Antes de ir a las preguntas. Primero, asegúrate que entiendes cuál es el cargo. Y cuando entiendas cuál es el cargo, ponte en los zapatos de la persona que te va a entrevistar para que consideres qué es importante para esa persona. Entender el cargo es fundamental antes de que vayas a la entrevista. Debes saber de la compañía, que es el segundo punto que está ahí, pero aún más importante, debes entender la cultura de la compañía. Les doy un ejemplo. En Amazon hay 14 principios de liderazgo. Listo, si tú buscas en Google Amazon 14 o 13 Leadership Principles, encuentras toda la lista de principios. Todas las preguntas que todas las preguntas que no son técnicas dentro de Amazon se hacen alrededor de esos principios. Es decir, cada pregunta corresponde a un principio. Por lo tanto, entender la cultura de la compañía es fundamental antes de que llegues a la entrevista. Eso es algo que hace todo el mundo. Siempre investiga sobre el entrevistador. Asegúrate que de pronto entiendes. Buscas en LinkedIn si hay cosas en común súper chéveres, las puedes mencionar durante la entrevista. Sino al menos para que tengas una idea de con qué te vas a encontrar. Ensaya las preguntas primero tú solito. Párate al espejo, siéntate en alguna parte, haz las preguntas y respóndete como si estuvieras en la entrevista. Obviamente estamos hablando de entrevistas, esto aplica en cualquier caso, en inglés y en español, pero si estamos hablando en inglés, la idea no es que las respondas en español, o sea, te las debes responder en inglés simulando que estás en la entrevista. Ensaya las preguntas con alguien. Yo, por ejemplo, siempre que voy a hacer una entrevista con mi esposa en la noche, le digo, escojo 3 o 4 preguntas y le digo que me ayude a participar como la entrevistadora y pues que luego me dé feedback de cómo funciona. Y también lo he hecho con otras personas que han estado buscando trabajo y yo creo que ese ejercicio es fundamental antes de una entrevista. Yo no iría a una entrevista sin haber ensayado mis preguntas con alguien. ¿Listo? Voy a repetir eso. No iría a una entrevista sin haber ensayado preguntas de este tipo de behavioral con alguien antes de la entrevista. También dije aquí, relájate antes de la entrevista, pon todo en perspectiva. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno está antes de una entrevista se pone muy nervioso, ¿sí o no? O sea, antes de ese momento que estás ahí esperando a que te llamen y eso, uno está muy nervioso. Busca cosas que te relajen. Por ejemplo, para mí es súper importante ver un video de los niños. Ver a Juan Martín jugando con una pelota o ver a Juan Camilo y a Juan Martín jugando
antes de la entrevista. Justo en ese momento, y con respecto a eso me refiero a poner todo en perspectiva. Tu vida no es una entrevista. Tu vida es mucho más rica que eso. Es un paso, un proceso que vas a tener, pero a ver, hay cosas mucho más importantes. A mí me funciona, me encanta hacer eso antes de entrar a la entrevista y entro con mucho más relajado o igual con nervios. O sea, yo creo que es imposible entrar a una entrevista sin nervios, pero pues no con unos nervios donde los nervios vayan a impactar mi desempeño con la entrevista. Es muy importante estar relajados y les voy a contar una historia de una entrevista en la que me fue mal. O sea, esta entrevista no la pasé. Yo soy como desvirolado para las personas que no me conocen y resulta que el día de la entrevista era a las 9 de la mañana, yo iba corriendo, listo, quería llegar a tiempo y todo eso. Yo iba a poner ya a entrar al ascensor y me llamó Marta, que es mi esposa. Me dijo, Juan, tú te llevaste las llaves del carro, teníamos una sola copia de la llave y mi esposa necesita el carro para llevar a los niños al colegio. Yo puse la mano en el bolsillo y sentí las llaves del carro. O sea, el frío que me pasó en ese momento de pensar, Dios mío, ahora mi esposa, ¿qué le va a tocar hacer para poder llevar a los niños, que los pueda llevar en un Uber, etcétera, etcétera? Ya eso me indispuso para la entrevista. Y esa no fue la única razón. Para esa entrevista yo creo que yo no me preparé tan bien igual. Pero no haber entrado como con una mente mucho más tranquila, yo creo que influyó en que yo no obtuviera ese cargo. La siguiente vez, incluso lo hablamos con mi esposa, yo dije, no, bueno, si pasa un desastre, no me llames a decirme que me lleven las llaves, porque, porque yo ya voy a quedar pues con la mente intranquila y también me preparé mucho más. Bueno, quiero hacer una pausa ahí por si tienen alguna pregunta. Bueno, Juan, yo también quería preguntarte, ¿también está bien llamar a la familia o un amigo que le da a uno mucho ánimo? Bueno, uno siempre tiene a alguien que tú puedes, tú eres la mejor, tú eres una dura, eres muy inteligente, nada te queda grande. Eso también aplica, porque uno muchas veces antes de entrar, uno siempre llega pues 15 minuticos, 20 minuticos antes, de pronto hacer la llamada al familiar o al amigo que uno sabe que le da muy buena energía, como que eso también ayuda, como que uno cambia, de pronto también puede aplicar. Sí, sí, súper importante. Es lo que a ti te Hacer la funciona. llamada a un amigo. Ajá, lo que para ti te funcione definitivamente, algo que te ponga en esa vibra de estar un poco más tranquilo y mirar la entrevista por lo que es una entrevista, no es el resto de tu vida. Okay. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta ahí? Juan, hola, yo tengo dos comentarios que hacer como especies de tips. Dale. Cuando estabas hablando del modelo STAR, es importante que comencemos hablando sobre como nuestros superpoderes. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre la situación, tus tareas, las acciones y los resultados, es súper importante que comencemos diciendo, porque yo soy una persona positiva, tuve ta situación, entonces como demostrando primero como nuestros potenciales o superpoderes. Y cuando terminas una entrevista, a veces los entrevistadores te dicen, bueno, ¿tú tienes alguna pregunta para hacernos? Entonces también es como que sean doble vía. Ellos nos hacen preguntas, pero también nosotros hacerles preguntas a ellos. Excelente punto. De hecho, yo me acabo de dar cuenta que yo me salté ese bullet point antes del final. Y que sean buenas preguntas. Piensa, y yo creo que para eso ayuda mucho ponerse en el lugar del entrevistador también, y preguntas que realmente tú tienes. Por ejemplo, no sé, ¿qué ha sido lo más complicado en ese cargo durante el último año? ¿Cierto? Eso te va a dar información sobre ese cargo y también va a ser una pregunta que va a poner a esa otra persona a pensar. Entonces yo creo que es súper, súper válidos esos puntos. Muchísimas gracias. Algo adicional, antes de que miremos las preguntas, cosas que nunca, nunca debes hacer. O sea, nunca, nunca, ni lo cuestiones, ni lo pienses. No seas tú el que te saca del proceso de selección. ¿Por qué digo esto? Muchas veces yo he tenido conversaciones con algunos estudiantes que están bien y eso, y dicen, no, pero es que yo como que prefiero no mandar la hoja de vida o me da miedo porque yo no tengo suficiente inglés. O porque yo no tengo experiencia en X o porque yo no tengo experiencia en Y. ¿Listo? Deja que sea la persona del proceso la que te saque del proceso, no te saques tú. ¿Listo? Tú confía en que esa persona sabe lo que está haciendo y que si tú no eres la persona para el cargo,
no te va a contratar. Y si tú sí eres la persona para ese cargo, sí te va a contratar. Entonces, relájate y no seas tú quien decida el proceso de selección. Nunca digas mentiras y mucho menos en una pregunta behavioral. Es súper fácil darse cuenta cuando alguien está diciendo mentiras. ¿Por qué? En una pregunta behavioral tú tienes que contar algo que hiciste. Y la idea cuando tú estás hablando de eso, la otra persona te va a hacer preguntas y te va a hacer preguntas y más detalles y más detalles. Cuando tú dices mentiras, tú tienes los detalles a un nivel, pero es muy difícil que empieces a dar los detalles mucho más a fondo. Y cuando estás ahí, la otra persona que te está entrevistando asume que es inteligente y por lo tanto se va a dar cuenta que tú no estás siendo honesto con tu respuesta. Entonces, no te pongas en ese caso que es muy fácil que eso te saque de un proceso. Nunca hables mal de tu jefe, ni de un cliente, ni de un compañero. Y eso es hasta chistoso que lo tenga que poner ahí, pero en entrevistas que yo he tenido en los últimos meses, ha habido personas que yo he entrevistado y que por esa razón ya no las puedo dejar pasar al proceso. Para darles un ejemplo, en estos días alguien estaba hablando de un proyecto que no podía llevar a cabo, que se había demorado, y yo le pregunté que eso porque había sido. Él me dijo, no, es que ya sabes cómo son los clientes del sector público. O sea, como diciendo, los clientes del sector público son más lentos o son más malos. Entonces yo le pregunté, bueno, pero elabórame un poquito por qué. O sea, ¿por qué por ser cliente del sector público? ¿Qué fue lo que exactamente pasó en esa situación para que tú determines eso? En ese momento la persona ya empezó en una espiral descendente de tratar de explicarse y pues obviamente esa entrevista no fue exitosa para él. Les cuento de otra que, perdón, en esta yo no participé, pero yo no estuve cuando esta persona dijo lo siguiente. Esta persona estaba siendo entrevistada por una persona del área comercial. Y durante la entrevista dijo entre 5 y 6 cosas de las malas sobre las personas del área comercial, que no se pueden confiar, que todo el tiempo intentan buscar su propio interés, que no están sino por la comisión. A ver, yo no entiendo a esa persona como, o sea, aunque sea por el contexto de saber que quien lo estaba entrevistando era alguien del área comercial, pues no. Entonces, en general, no hablen nunca mal de nadie, ni de su pasado, ni de su jefe, ni de un cliente, ¿ok? Eso está para que tú lo comentes dentro con tus amigos, pero definitivamente no en un contexto de una entrevista. Otro error que también es muy típico. Cuando uno de los valores en Amazon, por ejemplo, es que tú seas capaz de ganarte la confianza de la gente. ¿Listo? Y una de las preguntas que se hace para eso es que alguien describa un error. ¿Listo? Describa un error que cometió. Cuando esa pregunta se hace, uno está evaluando dos cosas. La primera, que la persona sea frentera y diga, sí, miren, esta yo metí las patas. ¿Listo? Y si tú dices que tú metiste las patas, pero al final dices, pero es que en realidad fue como culpa de otra persona, ya la confianza que yo tengo en ti ya, o sea, esta persona sí es capaz de asumir errores y sí es capaz de, si pasa algo, mirarme a la cara y decirme, mira, eso fue lo que pasó y listo, la embarré y eso es lo que podemos hacer. Eso, por ejemplo, es una bandera roja en una entrevista. O sea, alguien que no es capaz de asumir errores es una bandera roja en una entrevista. Y el siguiente punto también que es una bandera roja es dar un error. Si tú estás, por ejemplo, aplicando un cargo senior y tu error es minúsculo, no, o sea, no tiene presentación que tú estés en un cargo senior y que en muchos años de carrera tú nunca hayas cometido un error más complejo, un error con mayores implicaciones. ¿Listo? Entonces, todos esos escenarios de cuando tú estés evaluando las preguntas debes tenerlos en consideración. Voy a hacer una pausa ahí para ver si hay alguna pregunta antes de terminar con el resto de puntos ahí. Ok. Hola. ¿Sí? Hola. Te quería hacer una observación. En alguna oportunidad, hace mucho tiempo, yo no soy tan pequeña, hace mucho tiempo tuve una entrevista y hice un comentario que de pronto fue como, no fuera de nota, pero pues no fue tan apropiado de momento,
pero pues creo que lo solucioné de inmediato, ¿sí? La persona que me estaba entrevistando me pregunta, ¿usted qué opina de tal persona? Por que se yo motivo, dijo, pues no sé, la respuesta mía fue, pues no, simplemente no me llevaba bien con esta persona porque pues generalicé como todos los paisas son mentirosos. Esa fue la generalización. Él era jefe, me dice, bueno, o sea que yo como soy paisa, significa que yo soy un mentiroso. Entonces, la observación le dije, ay, pues yo lo siento, pero infortunadamente es una fama, y pues de pronto no sea así, pero pues es una fama que han tenido, sí, yo ahí sí lo siento, pues por como es la fama, y realmente a veces son como palabras fuera de lugar. Finalmente y finally, me dieron el trabajo, pero pues por la manera creo que de haber respondido, diría yo, ¿no? Entonces es como uno saber, en un momento dado, saber cómo resolver una Sí. situación o alguna mala respuesta, diría yo. Totalmente, sí, totalmente. Aunque digamos que en general primero tratas de no estar en esa posición, porque ya cuando uno está en esa posición ya estás como en modo de recuperación, modo en volver a ganar los puntos que acabo de perder. Pero obviamente, o sea, seguramente en tu caso tenías muchas otras cosas que las personas consideraron que eran más importantes que ese desliz con respecto a tu comentario sobre los paisas. Pero muchas gracias por compartir eso. Carlos, sí, yo también tengo un comentario. Cuando te referías a esto de no hablar mal del jefe o de un cliente, en alguna oportunidad a mí me preguntaron por qué dejaste tal trabajo. Yo lo dejé básicamente porque pues éticamente estaba pasando algo dentro de la organización que no me parecía justo. Y tuve que, sin hablar mal del jefe, obviamente, decirlo así, como mi ética profesional se estaba viendo afectada. Y otra cosa que decías, algo muy importante, es la cultura organizacional de la empresa. Entonces, si no voy yo como persona acorde a la cultura que maneja la compañía, pues es importante llevar eso en la cabeza antes de la entrevista. Ajá, exactamente. Y en esos casos, incluso, por ejemplo, si tú quieres mantenerte aún más al margen, podrías decir, no, mira, algunas cosas de valores y preferencias personales no estaban alineadas, sin tener que decir, pues, digamos que lo de ético podría sugerir que la otra persona está haciendo algo que puede ser incluso ilegal. Entonces, para tratar de mantenerte al margen de tener que dar ahondar mucho en ese tipo de cosas, una respuesta perfectamente es válida, no, pues no teníamos los valores alineados y yo preferí buscar algo diferente. Y eso está perfectamente bien. Algo también que nunca jamás te sientas mal porque alguien cercano consiguió trabajo. La envidia es un sentimiento humano, ¿cierto? Es un sentimiento normal. Pero una de las cosas más tontas es sentir envidia porque alguien cercano a ti le fue bien. Casi siempre piensa que esa persona que está cercana a ti, que consiguió ese trabajo, puede ser tu ventana a una oportunidad más adelante. Entonces ahí muy pilas con las cosas que dejas entrar en tu corazón. Listo, vamos entonces a hacer algunas preguntas para entender un poquitico cómo realmente pasaría en la vida real. Por ejemplo, una pregunta puede ser, cuéntame de una situación en la que hayas tenido que llevar a la contraria a tu jefe y cómo manejaste la situación. Listo, esta la voy a responder yo brevemente de cómo la respondería yo. Yo diría, sí, mira, yo en esa época estaba trabajando en Telstra. Mi jefe pensaba que lo más importante era la atención al cliente y se enfocaba menos en las ventas. Yo estaba observando que las ventas del grupo estaban bajando y que la cantidad de gente que estábamos contratando estaba aumentando y me preocupaba que realmente el equipo no pudiera sostener las ventas. Sin embargo, mi jefe me dijo pues que no, que realmente para él lo más importante era la parte del servicio al cliente y que esos números eran secundarios. Listo. Hasta ahí es como la situación. Listo, vamos en la S. Vamos a analizar las tasks o las cosas las acciones posibles o los aspectos posibles. En este caso, lo que sigue puede ser o le llevé la contraria y peleé con mi jefe o acepté lo que dijo mi jefe después de exponerle mis razones. Entonces, continúo con la descripción del caso.
El jefe de mi jefe sí estaba muy preocupado por las ventas. Yo me encargué de hacer un resumen de cuáles eran la situación actual y qué cosas podríamos hacer. Sin embargo, mi jefe me dijo que no, que definitivamente eso era algo que él no estaba considerando y que, pues, que no, realmente no me preocupara por eso. Yo insistí, traté de darle mi punto de vista, pero desafortunadamente no lo pude persuadir. ¿Listo? O sea, traté de conseguir toda la información para soportar lo que yo pensaba que era lo que teníamos que hacer, pero definitivamente mi jefe tenía una idea muy, muy específica sobre lo que él pensaba que era más importante y ya, yo llegué hasta ahí. El siguiente paso fue empezar a ver describir cuáles fueron los resultados. En este caso, por ejemplo, el jefe de mi jefe, impaciente ya con los resultados del grupo, decidió no continuar con este grupo, desmanteló todo el grupo, sacó a todo el mundo de ese grupo de la organización y generó un nuevo grupo para responder a esa situación. Es decir, todos los que estábamos en el anterior grupo nos tocó o perder el cargo o volver a aplicar para un nuevo cargo como resultado de esa situación. Y lo último que que no está en el STAR, pero que es algo importante, es que aprendiste de esa situación. En este caso, por ejemplo, algo que yo aprendí es que yo creo que yo debe haber sido mucho más fuerte con mi jefe en decirle, mire, si usted no le para bolas a eso, a pesar de lo que usted cree, pues nosotros vamos a desaparecer como grupo. ¿Listo? No sé si alcanzan a ver o tienen alguna pregunta con respecto a la estructura. Bueno, necesito voluntarios. ¿Quién quiere participar en una pregunta? Chicos, aprovechen los que quieran. Esta es una Hola, Juan Carlos. ¿Sí? Sí, hola, mi nombre es Melanie. Bueno, está súper interesante los tipos de preguntas. Quería retomar una pregunta que hiciste en la última slide, que dijiste que cuáles de los errores precisamente está acá, que cuáles de los errores que hayas cometido. ¿Esa es similar? Porque a mí me han preguntado, he tenido ya este año como 4 entrevistas, pero definitivamente pues estoy fallando en algo. Me han preguntado que cuál ha sido, bueno, mi background es en Project Management, entonces siempre me han preguntado qué proyecto ha sido difícil, cómo lo he abordado, y pues yo he explicado ejemplos reales de cómo manejar los project managers, de lo difícil que es manejarlos. Y tú mencionabas que la idea no es, o sea, porque sí me ha costado, o sea, he explicado de cómo es el ambiente y cómo era la cultura en la empresa y también como el nivel de madurez de las personas en project management en la empresa, pero aún así siento que de pronto el entrevistador, cuando estoy dando ese tipo de respuestas, como que no me copia, como que de pronto Yo creo no que, sé si... yo creo que sí, yo creo que ese es terreno peligroso. Yo Ajá, te sugeriría, porque las personas no te conocen bien, ¿listo? O sea, el entrevistador no te sí, conoce. Y eso fácilmente puede sonar a que tú no eres tan fácil para trabajar y que podrías fácilmente entrar en conflicto. Entonces, ok. si la persona llega a tener una duda, o sea, puede decir, "Ah, o sea, me parece bien, pero me da miedo esto", y prefiere entonces no contratarte. Eso es algo, por ejemplo, que nosotros observamos muchísimo en Amazon y también en Latin Advisor con Rosario. Si nosotros pensamos, si alguien está buenísimo, súper talentoso y reguado y pensamos que puede causarnos problemas después, preferimos que no, para no correr el riesgo. Entonces, lo que yo te sugiero con esa pregunta es que busques un proyecto que haya sido complejo por otras razones. Por ejemplo, que busques un Ok, complejo donde nadie quería aceptar que el tiempo de entrega era muy corto y todo lo que se derivó por tratar de cumplir esa meta y que seguramente, porque realmente achicar el tiempo a los proyectos es muy difícil, ujú. explicar que no se logró y cuáles fueron las consecuencias y los sobrecostos, etcétera, etcétera. Yo pensaría que es un terreno mucho más seguro para ese tipo de preguntas. Ok, ok. Sí, yo la verdad he manejado la pregunta de diferentes maneras, dependiendo de o sea, sí, dependiendo de cómo me salga en ese momento. Yo creo que por más de que uno se prepare para una entrevista, siempre va
hacer diferente cuando uno va a responder en vivo. Sí, también he respondido como que dependiendo del proyecto o el alcance se amplió, cosas así diferentes. Pero siento que estoy fallando mucho en esa pregunta, entonces quisiera como que, no sé si está relacionada a esta de qué error hayas cometido o qué retos qué proyectos han representado un mayor reto. Bueno, no sé si tienen Si quieres, esto. no sé si tú quieres, lo hacemos en tiempo real. Si quieres, te hago la pregunta y tratamos de responderla brevemente y te damos feedback aquí en grupo. Buenísimo, sí. Sí, Bueno, bueno. Aprovecha, claro, Bueno, claro. listo. Esa no la tengo aquí en la lista, pero te la voy a preguntar como yo la formularía. Bueno, por favor, quiero que me cuentes cuál es el proyecto más complejo en el que tú has trabajado, por qué fue complejo y cuál fue el resultado de esa situación. sí. Bueno, el proyecto más complejo en el que trabajé, bueno, yo trabajaba en el sector financiero, fue uno de georreferenciación. Fue el desarrollo de una aplicación de georreferenciación para los asesores de la cooperativa de crédito, porque el gerente comercial no tuvo en cuenta qué tan fácil era para los desarrolladores de software cubrir las áreas rurales. La cooperativa está enfocada, obviamente, a cubrir de pronto esos sectores que los bancos no tienen en cuenta, como es el sector rural, y el jefe comercial, sí, no tuvo en cuenta la cobertura de Internet, de la red móvil, y también, sí, que las tablets, ¿cómo las tools, hardware, bueno, los tipos de dispositivos móviles que se usaron en ese momento no eran tampoco los más adecuados. Entonces, Dani, una pregunta con sí, respecto al contexto. ¿De qué tamaño era el proyecto? Si tienes una suma en dólares, en em, pesos o en cualquier moneda. creo que en millones colombianos, es que eso fue hace mucho, yo creo que en ese momento eran más de 50 millones de pesos colombianos, más, Oh, y era el desarrollo de una aplicación y también la compra de los dispositivos para cubrir las áreas rurales. Em, ujú. Otra cosa que quería agregar es que yo nunca he sido project manager, yo pertenecía a la PMO, que era la que ayudaba a los project managers. So, tengo conocimiento como de los proyectos, pero general, no pertenecí no lideraba el proyecto como tal, los ayudaba a hacer el bridge communication between the project team. Ok, listo. ¿Y cuál era? La pregunta es con respecto a lo más complejo. ¿Qué es lo que tú consideraste más complejo de este proyecto? Totalmente la comunicación. El gerente comercial no tenía en cuenta que o sea, cómo los desarrolladores iban a hacer el lenguaje de software, y también, por ejemplo, no se tuvo en cuenta eso, que en las áreas rurales el Internet no es tan bueno. Entonces, todo lo que se quería lograr de automatizar un proceso, de llegar a hacer más rápido el estudio de créditos, no se iba a lograr porque obviamente el Internet no estaba en ese lugar. Entonces tocaba esperar a llegar a la oficina, al área urbana, para poder descargar toda la información copiada. O sea, en vez de ser un proyecto exitoso, fue totalmente un retroceso y un gasto de dinero. ¿Y tú Eh, qué hiciste tú? ¿Cuál fue tu parte ahí? ¿Qué hiciste para tratar de resolverlo? ¿Cómo experimentaste tú esa sí, entonces complejidad? lo que hicimos fue sentarnos como a hacer un nuevo alcance con el líder de proyecto, con el líder y el gerente de proyecto, y tratar como de hacerles entender que el área de tecnología no estaba entendiéndolos bien. O sea, había que comunicar claramente los requerimientos. No se estaba, entonces, como área, nosotros y como área de soporte, les ayudamos a reconstruir el alcance del proyecto. Pues esa fue Ok, como la parte que nosotros soportamos. Al reconstruir la parte del proyecto, se creó la aplicación y se creó para que pudiera trabajar fuera de línea. Así no, el inicio del proyecto pues no se hubiera logrado, o sea, que era lo que
se quería de que desde la parte rural funcionara, diferente a la parte urbana. Pero eso es lo que yo hacía, el apoyo, entonces no sé cómo explicarlo más profundo también. Como que me quedo corta explicando mi soporte, porque más que todo era comunicación y como era muy de manejo de personas, era muy de entendamos al área de tecnología, tengamos en cuenta el área de riesgos, tengamos esto, ayudarles a organizar reuniones y cosas así. Listo. ¿Y qué aprendiste de esa? O sea, ¿qué harías diferente? ¿Qué hubieras hecho tú diferente si te enfrentaras a esta situación después? Planear desde el principio y tener como claro también en cuenta lo que hablaba, lo que el área de tecnología podría ofrecer, porque se empezó a ejecutar un proyecto como sin una planeación previa, sin una, sí, en ese momento se empezó a ejecutar sin una planeación, sin una tener en cuenta de cómo el área de tecnología iba a ejecutar lo que yo tenía en mente. O sea, muchas veces los project managers tienen en mente muchas cosas y creen que los áreas de desarrollo lo van a hacer igual como ellos lo tienen en mente. Entonces, es la falla como de una construcción lógica de requerimientos. Entonces, de pronto sí hubiera arreglado como esa parte. Bueno, eso es. Listo. Mira, no sé si alguien quiere aventurarse a dar alguna sugerencia a Melanie antes de que yo dé mi como opinión sobre la respuesta. Yo a mí sí me gustaría hablar de ahí, es importante. Acaba de salir de un proyecto muy parecido al que ella habla. Ahí lo más importante es precisamente la gestión entre las áreas y el trabajo cooperativo, que personalmente fue lo que a mí me funcionó. No solo, primero tener en cuenta los requerimientos puntuales de lo que se vaya a desarrollar. Y lo otro es que es importante para gestionar la comunicación, es importante de pronto tener en cuenta recursos como reuniones, no sé, bases compartidas, no sé, pequeños briefings que permitan precisamente tanto la comunicación como que haya una confianza entre los, digamos, equipo de trabajo como con la parte gerencial del proyecto. Eso considero es como un aporte. Muchísimas gracias por tu opinión. ¿Hay alguien más que quiera dar alguna opinión con respecto a la respuesta de Melanie? Sí, yo, ¿puedo? Sí, claro. Hola, yo sentí la respuesta muy dispersa. Es decir, no supe en qué momento terminaban las 4 partes de la respuesta o, digamos, cuál era la situación, la acción. Y yo siento que los entrevistadores buscan muy específicamente eso a veces, como, bueno, exactamente, defíname todo lo que hizo y estas 4 partes. Entonces, el relato estuvo bueno, no, un poco complejo, creo, o sea, pudo haber sido un poco más sencillo decir lo mismo, pero al final no vi los resultados, o sea, tocó que tú le dijeras, le preguntaras más para que ella lo dijera. Entonces, el speech que ella tiene que hacer tiene que ser completo para que el entrevistador quede cautivado, pienso yo. Pues es solo mi opinión, o sea, tal vez sí hace falta prepararlo un poco más. Muchísimas gracias por tu opinión. Sí, ya ahorita yo toco también en ese punto. Creo que Sí, estoy en partes de acuerdo contigo. ¿Alguna otra opinión? Tenemos una pregunta en el chat de Tatiana García, Juan. Espérate, pero sobre este tema, justo esta pregunta. No, creo que es una pregunta adicional. Listo, espérame, terminamos. No, Juan. ¿Sí? ¿Qué tal, Juan? Mira, yo lo que entendí, vamos, lo que creo es que le falta ser más concisa y mostrar los resultados con números y cifras y unidades o la unidad que haya manejado. Y ser lo más concisa posible porque el tiempo del entrevistador es limitado, no es que tenemos mucho tiempo como para
para que él nos escuche. Ujú. Y creo que me centraría mucho más en dar resultados y en hablar en el de uno en ese proyecto o en los proyectos de los cuales estemos hablando. Listo, excelente, excelente por las opiniones. Me encantaría seguir escuchando opiniones, pero tenemos límite en el tiempo, entonces voy a tratar de, primero, Melanie, o sea, lo que acabas de hacer es una de las cosas que requiere más coraje. Obviamente, no te estreses, tú no estabas preparada, Tranquila. tú no estabas preparada para una Ay, de entrevista, así verdad, que muy obviamente bien. es muy difícil preparar una respuesta. Yo creo que los puntos que te han dado, yo creo que son súper valiosos para que los tomes. Mira lo que fácilmente se puede ver en una entrevista. Obviamente tú no estás preparada porque tú no estabas preparada para esto, pero si tú no estás preparada se nota muy fácil. Ujú. Mira, toma el punto de los resultados, de pronto tener números, por ejemplo, era complejo porque teníamos que entregar un proyecto en 3 meses, pero realmente el proyecto en condiciones normales tomaría 5, o teníamos un desfase de presupuesto, o realmente era algo muy nuevo. Debes Ujú. ser muy específica con respecto a las cosas que vas a decir. Hubo algo que a mí me parece súper importante para que lo tomas, Melanie, eso no lo mencionaron en los comentarios, es que tú en 2 ocasiones le echaste la culpa al gerente comercial. Sí. ¿Listo? Es súper importante que evites ese terreno. O sea, Ya. súper, y ensáyalo y le pídele a alguien que te señale que definitivamente no vayas a llegar ahí. ¿Cómo lo puedes hacer? No, realmente el proyecto no consideró, el grupo del proyecto no consideramos, hazte parte del problema. Cuando Ujú. ponen las cosas en el gerente comercial es como, ah, no, pues el que la embarró fue el gerente comercial y casi que a mí me tocó fue arreglar lo que el tipo no fue capaz de hacer. Entonces yo creo que desde el punto de Sí. vista de la parte personal, es súper importante que evites entrar en ese terreno. No sé si estoy siendo claro con ese punto. No, sí, sí, sí está siendo claro. Lo que te iba a decir que a veces se me dificulta incluirme en las respuestas es porque a veces sentí que era un área muy externa y que no participaba del todo del proceso. Entonces creo que a veces no me doy como ese valor que yo aportaba a la gestión de proyectos cuando en realidad sí era muy importante. Entonces creo que me falta como esa confianza a veces en decirlo y en incluirme y en explicar mejor. Y Y no, eso, válido lo ah, del gerente comercial, necesito eso te ayuda. aprenderlo. Sí, por ejemplo, y por ejemplo, en ese, si hubiera sido una entrevista como las que tengo que hacer en Amazon, probablemente eso te hubiera costado no pasar a la siguiente entrevista. Ajá. Así me hubieras contado el proyecto más fantástico, me hubieras contado cosas impresionantes, muy probablemente yo no te hubiera podido dejar pasar a la siguiente ronda porque, porque se hubieran generado eh, banderas rojas sin que sea necesariamente así, por el hecho de que tú mencionaste como pusiste la culpa en alguien y digamos que si yo tenía dudas, tú lo dijiste 2 veces al principio de la entrevista, entonces no me dejaste sin dudas. Ujú. Sí. ¿Listo? De nuevo, Gracias, no muchísimas a ti, gracias. porque como te digo, exponerse aquí en público con gente desconocida no es fácil y como te digo, o sea, yo sé que eso no lo has preparado, así que ojalá te sirva para evaluar tus siguientes preguntas. Juan, yo tengo una pregunta con respecto a la entrevista con Melanie. Melanie también en varias ocasiones dice, yo no sé, o yo no hacía parte, o yo no tengo, está mal decir yo no sé, o yo no tenía ni idea, o yo, porque muchas veces tal vez no es muy claro, entonces inmediatamente tú dices, yo no sé. No sé qué tan Tú- válido es usar la palabra yo no sé dentro de una entrevista. A ver, yo creo que lo más importante es pensar que entre más preparación tengas, menos razones vas a tener para decir eso. Por eso es que es tan importante ensayarlo, tener a alguien que te escuche y todo eso. El hecho de que tú lo repitas, sea solo y después con alguien, ya te va dando todas las cosas, todo el material que tú vas a tener para responder a la pregunta con más concisa y con más resultados. Y obviamente, si tú eres más conciso y tienes más resultados, la oportunidad de decir yo no sé se disminuye. ¿Listo? Yo no sé está perfectamente bien, Ok, no es si tú mal. no sabes, o sea, si, no, realmente yo no sé, pero si estás respondiendo a un proyecto en el que tú participaste y que estamos hablando de la complejidad, yo espero que tú sepas mucho de esa complejidad.
Te doy un ejemplo también de una entrevista que yo hice a un candidato. El candidato finalmente pasó, pero pasó a un nivel menor que originalmente se había pensado. ¿Por qué? Porque él cuando me estaba contando algo de la complejidad, yo empecé a indagar sobre la complejidad y cuando llegamos al punto de lo complejo, realmente él no sabía bien por qué era complejo. La expectativa es que si tú me vas a contar algo que tú hiciste y me vas a contar algo de la complejidad, yo espero que tú entiendas la complejidad. O sea, no es cuando te están hablando de algo complejo, no es para que tú me cuentes una situación difícil que tú no estás bien informada. Yo quiero entender por qué era complejo. Era complejo porque, Dios mío, técnicamente no teníamos experiencia. Era complejo porque éramos muy poquitos y era mucho trabajo. Era complejo porque esos tiempos de respuesta que se estaban esperando eran muy difíciles de cumplir. Entender bien todos los aspectos de tu pregunta para comunicar eso de manera concisa al entrevistador es súper importante y en mi opinión lo único que hace eso es la preparación. ¿Okay? Y eso toma tiempo. No sé si Emanuel de pronto quieres decir, si tienes la oportunidad, Emanuel, de comentarnos, por ejemplo, tú que has estado trabajando en tu hoja de vida, ¿cuántas horas has dedicado a evaluar que tus logros, por ejemplo, estén muy precisos y eso? Y yo creo que le habré dedicado un mes y todos los días mirarla una hora y media. Más o menos ese fue el tiempo. Y tenerla siempre en mis pestañas de Google Chrome abierta y cada vez que abría de darle una mirada y dándole una vuelta de espiral a la hoja. Entonces, cada caso de eso debe ser muy, muy bien preparado. ¿Listo? Cada caso de eso puede ser muy, muy bien preparado. No sé, Emanuel, si tú quieres que esto no está preparado con Emanuel, pero si tú te animas, Emanuel, te hago una pregunta. Dale, de una. Dale. Bueno, Emanuel, cuéntame cuál ha sido el logro del que tú te sientes más orgulloso y por qué. El logro por el cual me siento más orgulloso fue la construcción de 6 barcos de aluminio en China para la empresa en la que yo estaba trabajando en Sudamérica. Ok. Ese proyecto fue súper importante porque era necesario buscar una solución económica y viable para la compañía, que estaba atravesando un momento financiero complejo, pero necesitaba hacerse de esas nuevas embarcaciones para seguir siendo óptima y eficiente en su operación en el día a día. Por eso yo fui el encargado, como ingeniero naval, de diseñar esos barcos junto con la tripulación y a su vez coordinación de los distintos departamentos de la empresa para llegar a presupuestar la lancha específica que necesitábamos y que nos iba a dar la solución que estábamos necesitando ante la operación del día a día de la empresa. Gracias a toda esa coordinación entre los distintos departamentos y tripulación, pudimos comprar con un presupuesto anual para 8 lanchas, 8 barcos, terminamos comprando 11 barcos y los cuales hoy están trabajando en Sudamérica eficientemente. Y eso le generó... Te voy a parar ahí un momentico porque quiero señalar algo y pues la única manera es más fácil hacerlo en tiempo real. Quiero preguntar a la audiencia, ¿para ustedes queda claro por qué es importante lo que Emanuel dijo con esa última frase que él nos acaba de dar? Oh my God, un segundo que se me acaban de conectar los audífonos. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Qué pena, mis audífonos decidieron conectarse sin mi opinión. Entonces me quedé, no sé si yo hice la pregunta y no sé si alguien dijo si quedaba claro lo que dijeron. Rose, ¿nadie contestaba? No, nadie contestó. Ok, yo creo que ese punto, o sea, yo tenía un presupuesto para 11 barcos para 8 barcos e hice 11. Okay. Ese es un dato específico.
es un dato claro, es un logro fácil de ver. ¿Listo? Ese tipo de información la debes preparar antes de la entrevista. ¿Ok? Yo me imagino que la razón por la que Emanuel tiene ese dato a la mano es porque Emanuel ha estado trabajando en su hoja de vida. O sea, no sé si puedo estar equivocado, Sí, Emanuel. tal cual. Sí, Sí. y tuve hace poquito una entrevista profesional y me había preparado bastante. Ok, entonces ese tipo de información es súper importante. ¿Listo? No sé si, voy a interrumpirlo ahí, Emanuel, porque estamos como consumiendo mucho tiempo y quisiera de pronto escuchar un poquito de opiniones sobre la parte breve que tú describiste. ¿Alguien tiene algún Bueno. feedback adicional? Ok, la respuesta que estaba dando Emanuel con respecto a si Emanuel está aplicando para un cargo senior, ¿ustedes pensarían que esta respuesta es adecuada, por debajo de las expectativas o por encima de las expectativas? Vamos. Carlos, Por Carlos, adecuada. Adecuada. ¿Y cuál fue la otra opinión? Por No sé encima de las... por encima de las expectativas. Yo diría que entre adecuada a encima de las expectativas. Realmente un proyecto, o sea, pues yo nunca he diseñado un barco, no tengo ni idea qué tiene que ver, pero eso no suena nada fácil. Entonces, Divertido. entonces, es importante cuando esté calibrando sus casos y sus respuestas, lo consideren. ¿Listo? Sí, Tatiana García también dice adecuada. Entonces. Ok, gracias. Bueno, y nosotros tenemos una pregunta tenemos una pregunta pendiente en el chat, Rose. Hola, ¿el tipo de preguntas varía de acuerdo al cargo que se está aplicando o son similares independientemente de la posición? Las situaciones que se utilicen para responder las preguntas deben ser recientes, es decir, del último cargo o pueden ser de años atrás y de cargos anteriores. Son tres preguntas. Ok, la primera, ya me olvidó la primera. Dame La primera primera otra vez. son que si el tipo de preguntas varía de acuerdo al Ok. cargo que se está aplicando. Normalmente no. Normalmente varía tu respuesta y como candidato, si yo estoy candidato, si estoy evaluando a alguien junior, espero respuestas más de un junior. Obviamente no voy a esperar de un junior que me diga que estuvo liderando el diseño de barcos, pero probablemente sí esperaría que el junior me diga que trabajó con un líder de barcos como asistiéndolo y que le dieron oportunidades de diseñar partes de eso. Entonces, las preguntas en general no cambian, cambia lo que el entrevistador espera que tú respondas. Y la otra pregunta es que las situaciones que se utilicen para responder las preguntas pueden ser recientes o si puedo utilizarlas del último o de cargos o de años anteriores. Ok, si tienes que decidir entre una muy buena y una regular, entre una muy buena antigua y una regular reciente, vete por la muy buena antigua. Puedes utilizarlas. Es preferible, yo prefiero que me den cosas recientes, pero si tienes que escoger entre un caso muy bueno, porque es que a veces uno tiene casos que uno dice, Dios mío, este caso es para esta pregunta específicamente, entonces no tiene problema que... Yo pensaría que no hagas nada de más de 10 años. Yo creo que más de 10 años ya podría ser como que raro que en los últimos 10 años no hayas tenido otra situación que pudieras contar. ¿Okay? Yo no me iría tan atrás, pero definitivamente puedes usar cargos de experiencias de los últimos 2, 3 cargos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, no en el chat. Bueno, listo. Entonces, bueno, esa era la que le acabamos de hacer a Emanuel, o la de la situación más difícil con un cliente. No sé si alguien quiere aventurarse más a otra pregunta. Que aprovechen, alguno que tenga alguna entrevista cercana, esta es la oportunidad. Bueno, listo. Yo creo que con eso les da un poco de idea de qué tipo de preguntas son. Evalúen mucho la estructura, evalúen lo principal, evalúen cuál es la respuesta que ustedes van a tener para la pregunta. Hagan una lista de preguntas y tengan siempre una respuesta que ustedes digan, sí, yo tengan sus casos. Yo casi siempre tengo por ahí unos 7, 8 casos y a veces una misma situación te sirve para varias preguntas. A veces
algo creativo que tú resolviste, lo hiciste porque era una situación difícil con un cliente. Entonces, tener todos esos casos preparados es supremamente importante. Después de la entrevista, entonces comparte la información con otras personas, trata de ayudar a la gente, de mirar cómo otros se pueden beneficiar de lo que tú has conseguido. Si pasas al siguiente round, no te olvides de celebrar. Es súper bueno que tomes notas de lo que pasó. Esas notas después las puedes revisar. Sobre todo, si puedes identificar las áreas donde tú no te sentiste cómodo. Por ejemplo, eso que tú estás haciendo, Melanie, es súper importante. Es decir, bueno, ¿en dónde estoy fallando? Ya, de pronto, este tipo de preguntas. Busca feedback del entrevistador. Las compañías normalmente se sienten cómodas de darte feedback. De pronto no te van a dar, no te lo van a dar tan preciso, pero búscalo. Trabaja sobre las áreas que debes mejorar y nunca jamás te rindas. Sí, Juan Carlos, he pedido el feedback, qué pena, y la mayoría de veces me han respondido la falta de experiencia local, o sea, no me dan como un más allá, ahí. Bueno, hay veces que es difícil dar feedback más allá de eso, pero de todas maneras sigue insistiendo con el feedback y no te dé pena decir si te puede, o sea, por ejemplo, si el feedback que te dan es muy general, no te dé pena decir, mandar otro correo otra vez, mira, ¿será que me puedes dar un poco de feedback más preciso? Pues en áreas que pueda mejorar, o sea, trata de ponerlo de otra manera, donde sea, mira, de pronto qué áreas me sugieres que mejore, qué otras cosas podría explorar. Sí. El feedback es fundamental, porque sobre todo cuando uno no sabe bien qué es lo que está fallando. Gracias. Tenemos otra pregunta de Tatiana. Dice que para una persona que esté buscando una internship, pero que no tienen experiencia específica en esa posición, ¿qué recomendaciones le puedes dar? Es muy buena pregunta. O sea, ¿está buscando una internship sin experiencia en esa posición? Ok, bueno. Primero que todo, no lo vamos a resolver aquí, pero es bueno que te preguntes por qué no buscas una internship en algo con lo que ya tengas algo de experiencia. ¿Listo? Porque va a ser un poco más fácil. Pero sumamos que tu experiencia es algo en lo que tú no quieres volver a trabajar. Estoy hasta la cabeza y no quiero, voy a moverme de área. Entonces, en ese caso, lo mejor que puedes hacer, o sea, obviamente no vas a tener experiencia ni la vas a poder conseguir hasta que no consigas ese trabajo para el que necesitas experiencia. Es importante que estudies, hagas un curso, vayas a eventos relacionados con esa área. ¿Listo? Cuando te hagan la pregunta, bueno, mira, pero tú no tienes experiencia en eso, tú puedes decir, sí, sin embargo, mira que yo recientemente hice este curso en esto y pues tengo muchas ganas de aplicar lo que he aprendido ahí. La otra cosa es que utiliza experiencias en otras áreas que te sirvan. Es decir, si por ejemplo estás no sé, trabajaste en un restaurante como mesero, por decirte algo, y estás aplicando en un cargo de ventas, por decirte algo, ¿listo? O sea, pues no tiene, digamos que mucho que ver, pero tú podrías decir que lo que tú aprendiste con respecto a manejar los clientes en un restaurante e incluso manejar las complejidades que eso tiene, porque pueden haber clientes que son muy demandantes, que eso te ha equipado para estas cosas de este nuevo cargo. Todo lo que uno aprende es susceptible de ser aplicado en otras áreas. Entonces, en resumen, 2 puntos. Uno, trata de aprender algo de eso nuevo, algo que tú estudies, perdón. Y la otra es, mira a ver de la experiencia que ya tienes, que puedes traer, que puedas decir, mira, no tengo en esta área, pero tengo experiencia en esto. Y pues eso aplica directamente. Tatiana, no sé si eso responde a tu pregunta o si tienes una pregunta o algo más adicional con respecto a eso. Sí, muchas gracias. Queda un poquito más claro. Listo. Bueno, vamos a hacer entonces un Kahoot de 4 preguntas para que nos den feedback. El ganador del Kahoot se gana 2 boletas de cine. ¿Listo? Entonces, denme un segundo. Obviamente las personas de LatinAdvisor no pueden participar. Bueno, luego quería también aconsejarles una cosita pues a los que estén buscando trabajo profesional en Australia y es hacer un voluntariado en alguno, pues en el área que ustedes estén buscando trabajo mientras lo encuentran, porque a pesar de que pues obviamente uno quiere
recibir un salario. El voluntariado, uno, aparte que le enseña muchas cosas de la industria local, les van a dar pues la experiencia necesaria para adquirir ese cargo. En el caso, por ejemplo, pues de Melanie, que comentaba que le faltaba experiencia local. Entonces, nada, era ese comentario. Súper buen punto, súper buen punto. Un segundito y yo ya... Un segundito, ya estoy preparando eso para el quiz. ¿Me confirman si ustedes ven la pantalla con un código de Kahoot? Sí, ¿Y se escucha algo de sonido? No se escucha nada. todavía no. De sonido no. Ah, ok, espérate, entonces me toca ponerlo un segundito a ver si así. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces en su celular o en su computador pueden ir a kahoot.it y les van a preguntar por un código. Este es el código, 799-4140. Listo, ya tengo la primera conectada. Tatiana. Es muy fácil, buscan todos Kahoot y ahí inmediatamente les va a pedir el código. Ustedes ingresan el código, se ponen, bueno, agregan un nick y ya empiezan a participar. Entonces vamos a participar hoy por las boletas de cine. Vamos a ver quién se va a ir a cine el día de hoy. Por resolver correctamente las preguntas. Recuerden que las preguntas las deben resolver en el menor tiempo posible. El ganador es el que responda a las preguntas en el menor tiempo posible y correctamente. Ok, un minuto más. Listo. ¿Quién más falta? Vamos a esperar otros minuticos. Ya está Andrés, Emanuel, Daniel, Melanie, Tatiana, Diego, Dora. Ok. 20 segundos más. Entonces vamos a participar. Se quedó chequeando mi nickname, no me dejó conectar. Tranquilo, 2 segundos más entonces. Bueno, unos segunditos. Ok, vamos a empezar entonces. 5, 4, 3. Alguien más. Ok, otros 10 segundos. 10, 9, 8, 7. ¿Falta alguien más? 5, 4, 3, Ya puede entrar. 2. ¿Se salvó alguien más? Ok, últimos 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, Empezamos. Edson dice, yo quiero jugar. Juega. Juega, pero no puedes ganar. Ingresar a Kahoot e ingresar, busca por Google Kahoot. ingresas el- Kahoot.it. Esperamos 5 segundos. Ok, otros 10.
Ay, ¿dónde está? ¿Sí te pudiste? Hola, Lorena. Hola, Soy Said, de Perú. ¿cómo estás? Hola, Said. Hola, Said, Juan ¿cómo estás? Carlos, Rosario, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé dónde estén. Recién me animo a hablar. Saludos a todos los presentes. Ya conocía el juego del Kahoot, pero no entiendo cómo voy a ingresar. Y desde tu celular, sí, arriba dice www.kahoot.it. Cuando vayas a esa página vas a obtener, te van a preguntar un número. Código. Ese código que está al frente, el 799-4140, lo introduces ahí y una vez lo introduzcas, ya empezamos el juego. Juan, se están saliendo las personas del Kahoot. Bueno, va a empezar. Ay, es mi culpa, ya no importa. Además acá en mi región, en mi provincia, todavía los cines están cerrados por la pandemia. Bueno, listo. Bueno, 3, 2, 1, empezamos. Recuerden que la pregunta está en la pantalla y ustedes deben responder en su celular. Listo, la primera pregunta. Behavioral Interviews explora la experiencia del candidato. ¿True o false? Bien, listo. Veamos quién está en punta. Daniela. Listo, de primeras está Daniela, segundo Diego, tercero Andrés. Listo, la siguiente pregunta. Una manera de recordar cómo responder preguntas es STAR o UFO. 2, 1. Listo, la respuesta es STAR. Correcto, muy bien. Siguiente. Listo, Daniela. Y Emanuel también se acerca. Y Emanuel también está cerca. Diego, ya casi. Vamos con true o false. Es necesario hacer caso omiso a las opiniones desinformadas. True o false. Listo, la respuesta es que sí, no debemos escuchar opiniones desinformadas. Listo, y esta es una última para saber la opinión de ustedes. ¿Está dando cuenta como puntos? Listo, vamos quién ganó. Y nuestro ganador. Este es tercer punto, Andrés. Tercer puesto, Andrés. Segundo puesto, Daniela. Oh my God. ¿Quién es el primero? Algo cambió al final. Diego. Muy bien. Diego es el ganador. Diego, felicitaciones. Se encargará de coordinar contigo, ¿listo? Sí, Diego, déjanos tus datos en el chat para poderte contactar y darte el premio. Felicitaciones a Diego. Tiene boletas para ir a cine. Listo. Ahora aquí, un segundo, cierro acá. Stop share. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí. O sea, yo pensaba que íbamos a estar 1 hora. Creo que la próxima vez lo tendremos que reservar por 1 hora y media para realmente hacer todo. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias por el feedback tan positivo de la sesión y bueno, en realidad de corazón espero que esto lo puedan utilizar y les sirva más adelante cuando estén precisamente en alguna entrevista.
Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias por a su todos. tiempo. Muchas gracias. Muchas Bye. gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Bye.